El primer paso para la preparación del ciclo escolar 2021-2022 fue hacer un diagnóstico de los alumnos. Utilicé el cuestionario Honey Alonso de estilos de aprendizaje. La aplicación de una prueba de estilos de aprendizaje tuvo como objetivo investigar acerca de la relación entre los estilos y las estrategias de aprendizaje y su vinculación con el rendimiento académico, siendo los estilos reflexivo y teórico los que obtuvieron un mayor porcentaje en este nivel de la escala, 55% y 47.5% respectivamente. El porcentaje restante demostraron una alta o muy alta preferencia hacia el estilo activo y pragmático. Los alumnos se dividieron en dos grupos. Para ello, tomé en cuenta los estilos de aprendizaje presentados por cada uno. Para fortalecer el diagnóstico, el siguiente paso fue la aplicación del instrumento de evaluación diagnóstica aportado por la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo. Esta me indicó los siguientes resultados. El porcentaje de aciertos por ámbitos de lectura me mostró que el área de oportunidad se encuentra en el análisis de la estructura de los textos. A través del análisis de los reactivos y de la identificación del porcentaje de aciertos por cada unidad de análisis, consideré en un primer momento que la problemática del grupo se centraba en el área de matemáticas, debido a que las respuestas erróneas me daban la impresión de que no se comprendían los procedimientos. Luego de diversas observaciones a estos procesos y mediante el registro del diario docente, di paso a la aplicación de pruebas especializadas en comprensión lectora. A partir del análisis de hechos dentro del aula que dieron cuenta de la verdadera necesidad de los alumnos, comencé por aplicar una prueba que midiera los niveles de comprensión lectora para verificar con datos fehacientes mis sospechas sobre la verdadera problemática. Para ello, la prueba de comprensión lectora para intervenir en primaria es una prueba de administración colectiva, fácil de puntuar, diseñada para identificar dificultades de comprensión lectora en alumnos de tercer grado hasta sexto de primaria y ofrecer una propuesta de intervención ajustada a la misma. Por ello, decidí aplicarla. Esta prueba se compuso de dos partes, la primera de textos cortos y la segunda de largo. En los textos cortos, les entregué a los alumnos 6 textos, cada una de ellas con 6 preguntas de selección múltiple de diferentes tipos, 2 de nivel superficial, 2 de nivel medio y 2 de nivel profundo. Posteriormente, apliqué la segunda parte de la prueba en textos largos. Esta se compuso de 2 textos largos, uno narrativo y otro expositivo, cada uno con 15 preguntas de selección múltiples, donde medí 5 de nivel superficial, 5 de nivel medio y 5 de nivel profundo. Los resultados que me arrojó el clip dieron cuenta de la necesidad de los alumnos para aumentar su comprensión lectora, debido a que el grueso de la población del grupo se encontró en el nivel superficial, siendo el nivel profundo el de menores resultados. Ante este planteamiento, subrayé no solo el valor de que el proceso de enseñanza-aprendizaje deje de girar mayoritariamente en el eje del profesor, sino también incidir en la oportunidad de desarrollar prácticas profesionales que se interesen por el conocimiento del alumno, por lo cual me refería a consultar en los alumnos sus intereses y de qué manera ven ellos la utilidad de la lectura a través de una encuesta. Esta fue una técnica para conocer los aspectos relevantes de las actitudes de los alumnos a situaciones específicas que puedan ser relacionadas con sus conductas y prácticas lectoras. Esta la estructuré a través de un formulario de Google, donde mostré situaciones para que ellos eligieran lo que consideraran necesario o importante hacer ante dichos eventos. Los resultados me indicaron su necesidad por sentirse parte de la solución a problemas, así como su interés por convertir las situaciones de aula en motivantes y divertidas. A través de este proceso, logré establecer la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo mejorar los niveles de comprensión lectora en un grupo de quinto grado de educación primaria? Bajo esta línea de indagación, planteé 2 propósitos. El primero de ellos, enfocado a mi práctica profesional docente, innovar mi práctica docente para mejorar la comprensión lectora en alumnos de quinto grado a través de la gamificación, y la segunda, dirigida a los alumnos, mejorar los niveles de comprensión lectora para elevar los niveles lectores mediante la gamificación. A través del reconocimiento anterior, apliqué la primera intervención los días 6 y 7 de diciembre de 2021. El grupo del quinto grado A de la escuela primaria Ford 177 Filomeno Mata Rodríguez, turno vespertino, está conformado en su gran mayoría por varones, siendo estos el 72% del grupo. Fue claro para mí observar que niños y niñas participan de manera distinta en el aula. De esta manera, logré identificar que las relaciones alumno-alumno están estrechamente vinculadas al género, siendo muy notorio que los subgrupos son solamente conformados mediante sus semejantes en sexo. El grupo es, a grandes rasgos, tranquilo, precavido, con poca participación. El propósito que tuve en esta primera intervención fue observar y evidenciar cómo mejorar los niveles de comprensión lectora de los alumnos aplicando la que he denominado macroestrategia de gamificación, misma que es entendida por Deterding como el uso de elementos de videojuegos en contextos que no son de juego para hacer más divertido y atractivo un producto. Mi propio planteamiento sobre gamificación es aplicar mecánicas de juego al aula para estimular y motivar la cooperación entre los jugadores alumnos. De esta manera, además de mejorar los niveles de comprensión lectora, busco dar respuesta a una necesidad social en mis estudiantes, de motivación, confianza y desarrollo. Específicamente para esta intervención retomé 4 aprendizajes esperados, mismos que dan cuenta de la comprensión lectora a través de la interpretación de instructivos, el llenado de formularios, la escritura y descripción de un personaje. Estos 2 últimos aprendizajes tienen que ver con la aplicación de la gamificación al crear un personaje o avatar. Al momento del diseño de las actividades me sentí algo agobiado debido a que la macroestrategia de gamificación representa para mí una vía para motivar a los alumnos hacia la lectura. Sin embargo, representó un gran reto y muchas horas de lectura completar todo el sistema en un cuaderno. El día de la intervención preparé previamente los insumos que me ayudarían a que los alumnos conocieran el mundo que les iba a presentar con la gamificación. Me sentía nervioso y tenía altas expectativas. Organicé al centro del salón un círculo con todas las bancas. También coloqué en la paleta de cada mesa banco un protector de hoja que incluía la hoja de personaje.
personaje, el manual o cuadernillo del sistema de gamificación y un dado en una hoja iris para ser recortado y construido por los mismos alumnos. A continuación, les dije que lo que tenían frente a ellos era un pequeño cuadernillo que les explicaría un sistema donde ellos se convertirían en personajes de una escuela de magia. Mientras yo decía eso, pude observar que varios comenzaron por sacar del protector de hoja el cuadernillo y su primera reacción fue abrir la primera página, sin darse cuenta de que antes de eso había información. Algunos otros hojearon rápidamente el cuaderno. De esta manera comenzaron a leer. Miguel, a quien tenía más cerca, había comenzado a escribir ciertas cosas, pero de manera errónea. De la misma manera, Amir se comenzó a distraer dibujando al personaje dentro del espacio destinado a la historia de este. Quise decirles cuáles eran sus errores, pero preferí dejar su propio proceso y que ellos mismos se dieran cuenta que habían cometido un error. Esto siguiendo las orientaciones de Piaget, quien menciona que el aprendizaje es un mecanismo de adquisición de conocimientos que consiste en un proceso en el que las nuevas informaciones se incorporan a los esquemas o estructuras preexistentes en la mente de las personas, que se modifican y reorganizan según un mecanismo de asimilación y acomodación facilitado por la actividad del alumno. De igual manera, me percaté que el mismo Miguel estaba pasando algunas hojas con información importante, por ello su error. Mismo caso al de Amir. Miguel me preguntó sobre el error que había tenido, situación que ilustré en el primer artefacto. Profe, ¿qué iba aquí? A ver, checa qué dice el cuadernillo. Miguel comienza a leer y luego me dice, es que aquí yo me equivoqué. ¿Por qué te equivocaste? Es que hay unas hojas que me brinqué que tienen esa información, pero yo no la había visto. A ver, ¿qué es lo que dice ahí? Dice que tengo que seguir las instrucciones y que lo primero es elegir o tirar el dado para la piel y los ojos del personaje. O sea, es como, si tengo que tirar el dado para ver qué opción me sale. ¿El manual te dice eso? Sí, aquí dice, tira el dado o elige una. Entonces, ¿es obligatorio que tire el dado o lo puedo escoger yo? Vuelve a leer el manual. Es que me da las dos opciones. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues escoger una, ¿verdad? ¿Por qué no te habías dado cuenta antes? Sí lo había leído, pero no lo había entendido, y hasta después de como 3 veces que lo leí ya lo entendí. Este diálogo rápido ayudó a ejemplificar uno de mis propósitos, el cual era hacer que ellos mismos reflexionaran sobre la necesidad de la lectura. Si bien yo me había percatado desde mucho antes que él, dejé que se diera cuenta que lo estaba haciendo mal. Según la doctora Frida Díaz Barriga y el maestro Gerardo Hernández Rojas, los principios educativos asociados con una concepción socioconstructivista del aprendizaje y la enseñanza son los siguientes. El aprendizaje implica un proceso constructivo, interno, autoestructurante y en este sentido es subjetivo y personal. Para que el proceso de cada alumno se pudiera concretar, fue necesario que mi actuación se limitara solamente a guiar a los estudiantes en su proceso, es decir, cada uno de ellos necesitó tiempo y espacio para rectificar sus errores y aprender de ellos. El artefacto 1 da cuenta de ello. Si bien Miguel creía que yo le daría las respuestas, encontró mucho más útil reconocer que su lectura había sido deficiente y corregir. El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por lo tanto es social y cooperativo. El primer artefacto muestra mi papel como docente en la mediación. Miguel necesitó reafirmar su actuar. Para lograr un verdadero aprendizaje, también hizo lo propio al recurrir a mí. El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber. Esta aportación muestra con gran claridad la importancia del primer artefacto. Miguel se conflictó a sí mismo debido a que ya había hecho una primera lectura. Es posible que hasta una segunda. Sin embargo, no tenía claridad en cómo proceder, si lo que estaba entendiendo de las indicaciones era lo correcto o si debía hacer algo diferente. Él, al decodificar pero no comprender en su totalidad el texto, aprendió que fue necesario realizar una relectura con más atención a las indicaciones para efectuarlas. Continué cuestionando a Miguel para verificar si había comprendido la aseveración que le había dado sobre las características de la historia del personaje, pero él se notaba un poco dudoso de darme una respuesta tratando de no equivocarse. Luego solamente se limitó a decirme que ya lo había entendido y que iba a desarrollar la idea en la historia del personaje, mismo proceso que ilustro en el tercer artefacto de mi análisis. Hoy en día, como señalan los especialistas, los procesos de enseñanza-aprendizaje constituyen el núcleo de la investigación y práctica diaria. Educar, menciona Paulo Freire, no es transferir conocimientos, sino crear las condiciones para su construcción por los aprendices. Para hacer suyo un conocimiento y darle significado, el alumno tiene que involucrarse activamente en el proceso de construir nuevos conocimientos, sobre la base de sus conocimientos previos. Si bien Miguel ya había logrado identificar su debilidad sobre la lectura, aún se encontraba confundido sobre cómo actuar en consecuencia a las indicaciones. Esto me dio dos aprendizajes. El primero sobre la importancia de recuperar los saberes previos y el segundo, hacer una selección apropiada de materiales que estén al nivel cognitivo de los estudiantes. Es posible que las indicaciones hayan sido más confusas, debido a que los conocimientos que se aspira a aprender al alumno tienen que ser asimilados por su estructura cognitiva. El artefacto 3 de mi análisis recobra aún más relevancia dentro de mi equipo de cotutoría, debido a que me mencionaron la importancia de la recuperación de saberes previos, aspecto que, al no ser retomado por mí, puede convertirse en una explicación de las dificultades que Miguel presentó. Finalmente, al terminar la lectura y el llenado de la hoja de personaje, establecí una conversación con los alumnos. Un fragmento de este fue el cuarto artefacto de mi análisis. El artefacto 4 da claridad en mi transición de una práctica tradicional a una socioconstructivista, al superarse los enfoques conductistas del aprendizaje para dar paso a los socioconstructivistas. La toma de conciencia por parte de los alumnos que una de las limitantes más importantes para realizar el correcto llenado de la hoja de personaje era que ellos mismos debían de encontrar y comprender la información presentada. Generalmente los alumnos se encuentran dentro del paradigma de la educación tradicional, donde ellos se convierten en meros receptáculos de información. Cuando puse énfasis en el proceso y en que los alumnos reconocieran sus deficiencias, así como yo las mías, propició lo que Freire enuncia como: el estudiante debe aprender comprendiendo lo que aprende y dándole significado a lo que aprende. Es decir, las aseveraciones de los alumnos me ayudaron a comprender que debe existir relevancia en lo que se está aprendiendo, no solo en el resultado final.
La comprensión de textos es una actividad constructiva compleja de carácter estratégico que implica la interacción de características del lector y del texto dentro de un contexto determinado. Este artefacto detalla claramente el proceso que fui describiendo y analizando a lo largo de este mini documental. El primer aspecto a destacar fue la atención a la lectura. Sin esta, es muy difícil que exista comprensión lectora, misma que a su vez tiene como antesala el acto de leer. En suma, para la tabla de observación, el aspecto con menor aprovechamiento fue la relación de lo expresado con su escrito en la hoja del personaje. Esto me dio a entender que es posible que la poca exploración de saberes previos conjuntamente a la falta de atención y al bajo nivel de comprensión lectora hayan tenido una relación con el poco éxito en este aspecto. La sumatoria del instrumento fue de 16. Considerando esto, puntajes inferiores a 9 indicaron un bajo nivel para el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora del nivel superficial. El instrumento me ayudó a verificar que 6 alumnos no presentaron un avance en este nivel, es decir, que no lograron localizar información que les ayudara al llenado de la hoja de personaje. Sin embargo, 12 de ellos consolidaron esta habilidad. Este último artefacto da cuenta de la progresión con relación a la primera exploración del diagnóstico sobre el nivel de comprensión lectora de los alumnos. Sin duda, se evidencia un avance positivo al transitar a la consolidación del primer nivel. Esta primera intervención y la aplicación del cuadernillo ayudó a que los alumnos identificaran información que les ayudara a llenar la hoja de personaje. Al finalizar, me cuestioné si el papel de la organización de los materiales había tenido que ver para que los alumnos pudieran lograr consolidar este nivel. Sin embargo, las observaciones que realicé me dieron puntos a mejorar en la atención de los alumnos. También es importante destacar que muchas opiniones no fueron dadas. Esto puedo atribuirlo al cambio de actividad. El resultado final de esta intervención y análisis me dan oportunidad de mejorar aspectos como el antes mencionado rescate de conocimientos previos. De la misma manera, seleccionar materiales que logren ser significativos para los alumnos, así como realizar una autoevaluación de mi actuar con el grupo, que fue una de las observaciones de mi equipo de cotutoría. Debido a que este análisis se centró en el desarrollo de los alumnos, así como de la estrategia aplicada, dejando de lado mi propia actuación. Asimismo, logré reconocerme como un docente en vías de profesionalización, de mi capacidad de análisis y de las áreas de oportunidad a trabajar en mi profesión. Como reflexión final, me gustaría compartir que esta primera experiencia es la que marcará el rumbo para futuras intervenciones.